Muy bien, Sandra, y nos metemos en la información deportiva para hablar de lo que ha dejado el fin de semana. No ha sido bueno el fin de semana para Estudiantes y para Gimnasia, los dos con derrotas que lo dejan complicado, cada uno en su contexto. Y comenzamos hablando con lo que fue el partido del sábado. Estudiantes visitó a Lanús en el estadio de la Fortaleza Granate y terminó siendo derrota del conjunto Pincharrata, 1-0, con este gol de Matías Sánchez. El remate cruzado por bajo. Un Estudiantes que no tuvo una buena presentación, que se encontró contra un rival que manejó muy bien la pelota. No generó tantas situaciones de riesgo Lanús, esto hay que decirlo. Estudiantes tampoco, pero Lanús dio más una imagen de supremacía por tener la pelota que por situaciones de gol en el arco Pincharrata. Esta, una clara para Estudiantes. Después de lo que había sido una buena aparición por derecha de Solari, aquí el cabezazo y una muy buena tajada de Mariano Andújar, el cabezazo del Bicho Aguirre que protestaba porque no le dieron el tiro de esquina. Una tremenda tajada. Bueno, hablando de atajadas, la situación más clara de Estudiantes, no, perdón, va a haber una peor, todavía más clara. Es el cabezazo tremendo del Chavo de Sabato y una gran respuesta del arquero Esteban Andrada. Otra para Lanús y otra tajada de Mariano Andújar, mano a mano con José San, sacó su brazo derecho y evitaba el segundo gol. Esta es increíble, miren. El desborde por derecha, el centro es gol. Increíble. Póngale el adjetivo calificativo que quiera. No se puede creer lo que erró Solari. Algunos técnicos dicen, ahí, metele la suela, porque si le das con cara interna hay mucha probabilidad que la pelota se eleve. Y esta situación, roja para Escasíbar. En la primera imagen parecía haber sido una falta dura. Miren acá. Bueno, ahí lo tapa el videograf. Pero en realidad, Escasíbar encoge las piernas, flexiona las piernas, nunca va con los dos pies hacia adelante. Va con vehemencia, está claro que va con vehemencia, pero para nada es para roja. La verdad, no hay ni falta, porque Escasíbar encoge las piernas cuando va a trabar, cuando va a disputar el balón con el hombre de Lanús. Como ve que llegan los dos justos, no pone las dos piernas hacia adelante, no se le ve la suela del botín a Escasíbar, por eso fue mal expulsado. Santiago Escasíbar, que se va a perder la próxima fecha, que recordemos no será inmediata. El próximo fin de semana habrá encuentros de Copa Argentina, ahí sí podrá estar Escasíbar, pero jugará la selección argentina, por eso no va a haber fecha del fútbol argentino. Luego sí, el otro fin de semana, y se definirá rápido el campeonato porque será fin de semana, miércoles y fin de semana, y ahí culminará el torneo de la primera división. Pero vamos a escuchar a Nelson David Vivas, al técnico de Estudiantes, hablando de lo que dejó la derrota de Estudiantes en la Fortaleza Granate ante Lanús por 1-0. Hay que reconocer dignamente una victoria de Lanús que fue justa. Nosotros creo llegamos a este partido sabiendo que era no solo un rival difícil, sino en las condiciones en las que nos tocó enfrentar, porque venimos de un desgaste grande, con ausencias, teniendo que utilizar chicos de la sub-20 que llegaron el martes por la noche, con una diferencia horaria en el uso horario que es difícil de recomponer en tan pocos días, pero bueno, había que hacer un esfuerzo frente a lo que sabíamos iba a ser un rival muy difícil. Hasta ahí la palabra de Nelson David Vivas, hablando de lo que fue la derrota de Estudiantes ante Lanús 1-0. Y un dato importante, a partir de la derrota del Pincha y de la victoria de San Lorenzo ayer en el gasómetro ante River, Estudiantes queda fuera de la zona de clasificación a la Libertadores del próximo año, con el agregado que Independiente debe un partido frente a Defensa y Justicia. Si el rojo
gana ese encuentro pendiente, también lo va a pasar en la tabla a Estudiantes. Igual está todo muy parejo, quedan 3 partidos, quedan 3 fechas y obviamente que el Pincha todavía tiene la posibilidad de clasificar a la Libertadores del próximo año. Pero a partir de la victoria ayer del Ciclón y de la derrota de Estudiantes del sábado, ha quedado fuera, ha perdido su 5º lugar en la tabla de posiciones. Nos metemos ahora en lo que fue otra derrota, en este caso de Gimnasia. Ayer en el Bosque, por la tarde, Gimnasia recibía a Banfield, a este equipo de Julio César Falcioni, que está tercero en la tabla, quedó a 1 punto del escolta líder. Y que antes del partido de Boca quedaba 2, a partir de la victoria del Ceneice, está 5 del puntero. Comenzaba ganando Banfield con el gol de Renato Sibeli, un ex Gimnasia justamente. Gran tiro libre de Brian Sarmiento, la pelota da en el palo y define Renato Sibeli, que primero lo festeja y después recuerda su paso por Gimnasia y por eso va a terminar pidiendo disculpas. El autor del gol del partido. El primer gol del partido lo ganaba Banfield, pero iba a llegar la igualdad. Gran cabezazo de Mauricio Romero. Todo esto en el segundo tiempo. 22 de la segunda parte. Y muy buen cabezazo de Romero en el primer palo. Cambiándola, la pelota al segundo. Banfield había puesto el 1-0 sobre el final de la primera parte. A los 22 lo igualaba Sibeli. Y en el segundo tiempo, el gol de Darío Zitanich. Para marcar de cabeza, le habían anulado bien un gol. Estaba en posición adelantada en el primer tiempo. Y ahora, en la segunda mitad, una buena jugada de Banfield por izquierda. El centro de Bertolo, solo apareció Darío Zitanich. Lo dejaron solo al centro delantero y el gol para la victoria de Banfield. Se le queda muy lejos la zona de clasificación a la Copa Sudamericana a partir de esta nueva derrota de Gimnasia, que recordemos, en esta era Martini-Mesera había sido primero derrota ante River en el Bosque aquel día lunes, luego la victoria el otro sábado frente a Colón en Santa Fe y ahora la derrota de ayer ante Banfield en el Bosque. Un buen equipo, el de Julio César Falcioni, que, insisto, está tercero en la tabla de posiciones. Nadie lo tenía a Banfield. Estaba Newell's, estaba San Lorenzo, Independiente, están todos por ahí. Pero el que aparece tercero detrás de Boca y de River es justamente Banfield, el equipo de Julio César Falcioni. Y hablamos ahora de un domingo de locos, porque el campeonato empieza a tener definición azul y amarilla, porque tempranito San Lorenzo le dio una gran alegría a los hinchas ceneices, primero a sus hinchas, pero también a los ceneices, porque San Lorenzo le ganó a River 2-1 en el gasómetro y después Boca iba a hacer lo suyo con Independiente. Este gol de Blandi, la primera situación de San Lorenzo, el centro de Belucci, y Blandi con una muy buena volea ponía al Ciclón 1-0. Luego este penal, clarísima, la mano de Angeleri, el remate de Gonzalo Martínez, el brazo arriba, extendido, y el penal Driussi, que ponía las cosas 1-1. El arquero a la derecha, el penal del medio un poquito hacia la izquierda, y River que ponía las cosas 1-1, después Driussi se iba a ir lesionado. Y en el segundo tiempo, otro error de Batalla. Otro, no en este partido, sino otro error en partidos importantes del arquero juvenil de River. Floja salida, floja respuesta. La pelota le rebota a Pablo Díaz y San Lorenzo, que se ponía otra vez arriba en el marcador, fue un gol hasta psicológico, si se quiere. Partido parejo. San Lorenzo aprovechó las situaciones
y ganó un partido importantísimo. Y aquí, penal. Tanto se pedía un penal para Boca y lo pedía Guillermo. Aquí nada para discutir. Claro, penal de Bustos sobre Pablo Pérez y Benedetto, que iba a definir con cara interna, pegada al palo derecho del arquero Campaña. Buena ejecución del goleador del campeonato. Y el gol en el segundo tiempo de Junior Benítez. Tremenda la jugada de Pavón. Aquí el desborde, el centro, engancha y el cabezazo de Junior Benítez para poner el 2-1, el 2-0, perdón. Y después iba a haber más. Otro gol del máximo goleador del campeonato, Darío Benedetto. La para con izquierda, la aguanta y define bárbaro. Buena jugada de Benítez. Y aquí una gran definición, todos movimientos de centro delantero, y es Benedetto además el que forzó la jugada para la llegada del tercer gol y la victoria de Boca 3-0 en el campeonato. Con esta victoria, Boca líder con 56, River escolta con 52, 4 puntos de diferencia sobre 9 que quedan en el campeonato. Luego aparece Banfield con 51, por detrás San Lorenzo 49 y con 48 Newell's. Hasta aquí los equipos que se están clasificando a la Libertadores del próximo año. Del quinto lugar hacia abajo, en el sexto lugar aparece Estudiantes con 47, 45 para Independiente, que tiene un partido menos, 45 para Lanús, 45 para Racing y para Colón y 42 para Central. Hasta aquí los equipos clasificados a la Copa Sudamericana. Y aparece en el 14º lugar con 37 unidades Gimnasia, que está a 5 de Central, que es el último de los equipos que se clasifica a la Copa Sudamericana. Esta semana habrá Copa Argentina el viernes y el domingo para los equipos de la ciudad. El viernes Gimnasia y el domingo Estudiantes. En esta semana estaremos contando detalles de lo que se viene, tanto para el Pincha como para el Lobo, en una semana en donde juega la selección y por eso no habrá fecha del torneo de la Primera División. Todo lo que es deporte, Sandra, hasta aquí hemos llegado con lo que ha sido un fin de semana que obviamente te ha dejado una sonrisa. Seguimos con vos. Y el sector de los médicos es otro de los conflictos que enfrenta la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, otro de los sectores con los que no se llegó a un acuerdo salarial. Están reclamando una recomposición desde hace tiempo y una recuperación del poder adquisitivo del año pasado. Eso también lo sufren otros sectores, los judiciales, los docentes de la provincia de Buenos Aires, que todavía no llegaron a ningún acuerdo y donde hay un piso en realidad, porque cada vez que se reúnen con los funcionarios del gobierno no se avanza del 18%, 19, 20 como máximo hasta ahora. Estamos en compañía del doctor Manuel Batista, de Batista. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sandra? Buenas tardes. Él es integrante de la SICOP. ¿Y cuál es la situación? ¿Hay un nuevo paro en principio para esta semana? Sí, nosotros tuvimos 2 semanas en el que el gobierno había planteado abrir algún tipo de diálogo para tratar de arrimar posiciones respecto a la situación que no es solamente lo salarial. Digamos, el paquete que discutimos desde SICOP tiene que ver con lo salarial principalmente, pero tiene que ver con los pase a planta de muchos becarios, que hay más de 2.000 en nuestra ley, que somos los profesionales de la salud, con la cuestión de insumos que siempre está, la cuestión de infraestructura. Ustedes piensen que este gobierno hizo un relevamiento de que había 30 y pico de hospitales cuando ni bien asumió la gestión, que había que prácticamente hacerlos de nuevo, y hasta ahora las obras de eso no han arrancado. O sea, el paquete es más grande que lo salarial y entendíamos que era un gesto esto de decir, bueno, tuvimos 2 semanas sin tomar medidas de lucha. Nosotros veníamos ininterrumpidamente desde enero con medidas de fuerza semanales y desgraciadamente nos hemos encontrado la semana pasada
con una reunión paritaria en la que el único tema que se trató fue lo salarial y que lo que proponen es, para el último trimestre del año pasado, que a nosotros no nos dieron aumento en ese trimestre, que sí estaba pautado que hubiera, de solamente el 2,5%, con lo cual se llegaría a un incremento total del año pasado del 37%, quedando por debajo de la inflación, y un aumento para todo el 2017 de un 18% en 4 cuotas de 4,5%. Eso quiere decir, para un sueldo como el mío, por ejemplo, que es 16.600 pesos, 740 y pico pesos por trimestre. Con lo cual eso no alcanza ni, qué sé yo, salís a comer un día y ya está, se te acabó el aumento. O querés pagar la boleta de la luz o del gas y creo que no te alcanza. Así que la situación, la verdad, es que ha generado mucha bronca porque entendíamos que el hecho de abrir la negociación salarial tenía que tener que ver con darle una prioridad al sector de salud. Yo creo que lo que se ha planteado en la propuesta de este 18% claramente muestra que no hay una prioridad respecto del gobierno de María Eugenia Vidal de poner la salud como algo prioritario para los bonaerenses, porque uno podría decir, bueno, la estrategia de pelearse con los gremios, con los dirigentes gremiales. Nosotros somos un gremio que le hizo paro al gobierno de Scioli, que viene a hacerle paro a este gobierno, y en realidad siempre lo que hemos puesto por delante es la bandera de la defensa de la salud pública, del acceso a la salud para todos los bonaerenses, no incluso, digamos, desde el punto de vista de la cuestión salarial es bastante irrisorio lo que estamos cobrando los profesionales. ¿Con qué lo relacionan, Manuel, esto? ¿Por qué? Vos recién dijiste, no se le hicimos paro a Scioli, le estamos haciendo paro al gobierno de María Eugenia Vidal. ¿Por qué no se le da la importancia que se merece la salud? Mira, yo creo que la salud, digamos, entender la salud como un derecho, que es lo que necesitan los bonaerenses, es algo que no es un buen negocio para nadie. Porque si uno habla de lo estrictamente económico, podría decir la salud es un gasto. Pero si uno dice que los derechos, no se pueden medir los derechos en gasto. Digamos, los derechos es algo que hay que hacerlo cumplir. Es como la educación, uno puede decir, yo en la educación gasto tanto otro, o hay que ahorrar en educación o hay que ahorrar en salud. O sea, es algo que tendría que trascender los colores políticos de las gestiones que están en la provincia. Pero, por ejemplo, el gobierno de Mauricio Macri ha sacado una resolución que es similar a la que vienen intentando tener otros gobiernos, que es lo que se llama la CUS, la Cobertura Universal de Salud. Sí. Eso habla de que ya se entiende de movida que lo que está dicho en la Constitución de que la salud es accesible para todos, universal y gratuita, no es tan así. Porque si yo saco una cobertura universal de salud, que es como un seguro, que es ir a cómo es la salud, qué sé yo, en Estados Unidos, por ejemplo, que a uno le dan un carné para acceder a una determinada cantidad de prácticas, se te acabaron esas prácticas y tenés que costearlo con tu bolsillo. O sea, habla de entender que la salud tiene que ver con una cuestión remunerativa y no con un derecho de que uno pueda acceder al estudio más complejo que tenga que acceder según la enfermedad que tenga, de manera gratuita en los hospitales públicos, que para eso pagamos los impuestos. Y a su vez, digamos, lo que también de alguna manera va a contramano de eso es que no han fortalecido el sistema municipal, que es el sistema de atención primaria, siendo que hoy son del mismo color político, el municipio, la provincia y la nación. Porque si yo quiero disminuir, por decirlo económicamente, el gasto en los hospitales, lo que principalmente tengo que hacer es reforzar la atención de las salitas. Porque de esa manera, si hay un mejor médico pagado en las salitas, que asiste, que todos los días hay un médico en la salita, las demandas en los hospitales van a bajar, sobre todo las demandas que vienen ahora acompañadas de la bronquiolitis, del invierno, de la faringomidalitis. Es decir, si yo apuesto a la atención primaria, apuesto a que para la población sea mucho más eficiente el sistema de salud, pero además disminuye, digamos, el costo. Es decir, hasta las prepagas hacen prevención. Menos el Estado, todos hacen prevención. Entonces no se entiende, excepto que no está puesto en la agenda, me parece a mí, de los que hoy les toca dirigir la provincia. Tampoco estuvo en la agenda de los anteriores. Uno hizo las UPA, este trajo las ambulancias del SAME, pero en definitiva han sido todas, digamos,
cosas muy de destellos, de campaña, porque si me dicen que la salud en la ciudad de La Plata va a cambiar porque traigan 14 o 18 ambulancias del SAME, que a la mitad le faltan médicos, es bastante ridículo pensarlo así. No digo que estén mal las ambulancias del SAME, pero digo, si esa es la estrategia para resolver la salud en la ciudad, estamos bastante complicados. En líneas generales, ¿cómo están los hospitales? Si hablamos de infraestructura, si hablamos de insumos, para dejar un poquito de lado, que no es un tema menor, todo lo contrario, es lo que genera el conflicto desde hace tiempo, el tema salarial, pero en cuanto a la atención del paciente. Ese es, yo creo que en realidad es el centro del problema, porque si uno dijera lo único que estamos discutiendo es lo salarial, bueno, puede ser más discutible, pero la verdad es que lo que a uno de alguna manera lo indigna es que uno, cuando viene siguiendo un paciente, es como un camino de obstáculos hacerlo recorrer por el hospital. Porque si te falta, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, 7 hospitales provinciales, hay un hospital que tiene un resonador, que claro, recibe demanda de toda la provincia, con lo cual se colapsa y muchas veces termina estando roto. Ahora, de todas las resonancias de la ciudad de La Plata, más todas las que vienen de las derivaciones, hay un solo resonador. Bueno, eso es un cuello de botella, porque la medicina ha ido avanzando en sus técnicas y muchas de las patologías hoy se detectan o hay que hacer algún tipo de diagnóstico a través, por ejemplo, de una resonancia. Sí. Digo resonancia por dar un método de imágenes en el que sucede esto. En otras áreas, qué sé yo, los fármacos oncológicos y demás, pasa lo mismo. La mayoría de los hospitales han sido, digamos, entre comillas, emparchados porque acá perdía agua, porque allá perdía gas. Y la verdad es que va generando una situación adentro de los hospitales que cada vez tenemos menos habitaciones para los pacientes o cuesta que esas habitaciones estén disponibles. Hay servicios que han cerrado, por ejemplo, en el hospital de niños, que no se han reabierto directamente, o salas que cierran para repararse y no vuelven a abrirse. Con lo cual hay una situación muy delicada que incluso el gobierno entiendo que la ha detectado, porque el relevamiento que hizo la ministra Zulma Ortiz cuando asumió fue de que de los casi 80 hospitales que hay en la provincia, 33 o 34 necesitaban obras urgentes y 4 había que demolerlos y hacerlos de nuevo, así lo dijo la ministra. Ahora, 1 año y medio de gestión y todavía no aparece eso. Entonces, ¿qué estamos esperando? El segundo semestre era el primer año. Ahora estamos esperando las elecciones para que lluevan las inversiones. Me parece que esta teoría del derrame, de que cuando a los que dirigen el país le vaya bien, va a chorrear algo para abajo y eso se va a expresar en una bonanza para los de abajo, siempre ha demostrado ser una proclama equivocada. Y bueno, en la salud vivimos eso también. ¿Y ustedes reciben quejas de los pacientes? Porque si nos ponemos a pensar, no solamente está el sector de la entrada de un hospital que puede recibir la queja de un paciente, sino ustedes mismos, los propios médicos. Sí, digamos que yo creo que a esto también hay que relacionarlo con toda la cuestión que ha habido de violencia alrededor de los hospitales. Porque el paciente al que ve como responsable es al que lo atiende. O sea, esto es como cuando entras al negocio, vos no ves al dueño, ves al que te atiende detrás del mostrador. Sí. Bueno, nosotros somos el que atendemos detrás del mostrador. Con lo cual, somos víctimas de la política sanitaria que hay y además, para los pacientes, somos el victimario de lo que le está pasando al paciente. Con lo cual nosotros siempre convocamos a la población a hacerse parte de este reclamo, porque lo principal que tiene que surgir es el reclamo de la población por una atención digna, una atención en condiciones para resolver. Yo creo que a la gente también le pasa mucho que ya está un poco acostumbrada a esta situación, porque yo te decía, esto no empezó con este gobierno. Sí, nosotros hace 20 o 30 años que venimos la gente que se está jubilando, ¿qué te dice? Cuando yo entré al hospital esto no era así. El hospital no estaba así. Bueno, esto ha sido una política de cada uno de los gobiernos que ha pasado en la provincia que ha llevado a que esto sea así. Y eso me parece a mí que va en detrimento principalmente de la atención de la población. No, también del salario del médico, el salario del profesional y de todo lo que acarrea eso. Pero lo que a uno lo indigna es que tampoco termina siendo la solución que la población o el paciente en concreto necesita. ¿Y cómo continúa este plan de lucha?
Se ha votado un paro para este jueves con acciones locales. Acá en La Plata se va a coordinar también con el resto de los hospitales algún tipo de medida. Ahí se están viendo distintas cosas, si una caravana, hacer cosas publicitarias. Bueno, hay que tratar de utilizar la inventiva también. La semana del 14, el mismo día 14, se está coordinando una movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Capital Federal, junto con judiciales, junto con ATE. El único gremio, digamos, el único paritaria que pudieron cerrar en toda la provincia de estatales es la de la ley 10430 y a su vez con una gran disyuntiva de los gremios, porque ATE, que es el gremio mayoritario, no ha firmado. Firmó Salud Pública y UPCN, que son gremios más chicos, pero que en conjunto llegaron a la mitad más uno. Es decir, que la situación, me parece, del gobierno, te dicen vamos al diálogo, vamos a escuchar, pero en concreto lo que ha significado, digamos, en la práctica de las negociaciones es que en todas las reuniones, como bien dijiste vos hoy, más que un piso, yo diría que han puesto un techo. Es decir, más del 18-19 no se va a aumentar y te pueden tener todo el año discutiendo esto. Incluso a los judiciales le han dado un 10% de adelanto a lo que discutamos en la paritaria. Sí, que en como realidad para decir, bueno, descomprimamos un poquito y seguimos charlando. Pero te van a tener todo el año para llegar a diciembre y decir, bueno, ya está, ya llegamos al 18%. Bueno, pero eso que vos mencionabas del 10% también es la intención del gobierno aplicarla a los otros gremios con los que tienen conflictos, ¿no? Porque es también con los docentes y con los médicos. Claro, porque si uno discute, digamos, si uno dijera, bueno, hay una negociación, se está discutiendo entre esto y aquello. Pero esto es una imposición. O sea, nos juntamos, pero yo para decirte lo que te voy a dar. No para negociar con vos cuáles son la situación que está pasando. Claro. Acá, o sea, en el discurso de asunción de la gobernadora que hizo en la legislatura bonaerense, dijo que una de sus prioridades, por ejemplo, era la salud. Ahora, el año pasado se votó un presupuesto a la baja para el 2017. Lo votaron todos los bloques, ¿no? Pero lo impulsó el Ejecutivo. 18% de aumento. Han dicho y se han cansado la ministra de decir que estamos muy mal pagos los médicos y los profesionales de la provincia de Buenos Aires. Ahora, digamos, la realidad uno la puede analizar. Ahora, si la quiere cambiar, los que hoy tienen la decisión para cambiarla son ellos. Ya no pueden seguir diciendo, bueno, la herencia, aquello, que vengan las inversiones. Es decir, ellos han decidido dónde poner la plata. Y en eso me parece que ellos han marcado las prioridades. No ha sido nadie el que le ha marcado las prioridades, sino más que sus propias decisiones. Y bueno, eso es lo que estamos sufriendo. Muchas gracias, Manuel. No, gracias a ustedes por el espacio. Hacemos una pausa muy cortita y ya venimos con más información.